Los periodistas. Saludo al doctor Cirilo Rivera, que nuevamente nos hace el favor, está por aquí con nosotros, participar en el programa, con temas que, pues luego vamos del tingo al tango. A veces empezamos con un tema y acabamos hablando de otro. Pero bueno, ¿cómo has estado, doctor? Buen día. Hola, querido Jesús Manuel. Bien, bien, muchas gracias. Pues aquí pasando las lluvias y pasando un Sí, chorro de baches. Ya la suspensión de mi carro ya lo empezó a sentir. no, pues, y el cuerpo, las reumas, los huesos, todo. Eh, pero bien, también viéndole Ya la no está parte uno en positiva. edad de esas cosas. Sí, sí, sí. Pero Pero bueno, bueno, el pasado 10 de septiembre se celebró el Día de Prevención del Suicidio, un tema en los últimos tiempos muy demandado por los políticos, porque hay varios suicidios políticos en el entorno. Pero en términos generales, lo que se refiere al suicidio, los datos estadísticos, cada año se sacan cosas de este tipo, la gente comenta, los gobiernos le dedican un espacio, se dan informes, se dice que hay un número mágico en el que te comunicas cuando tienes algún problema que pudiera derivar en esto, se habla de la depresión, se habla de que es un problema de salud pública y que es un fenómeno multifactorial, así dicen, no hay una sola razón. Muchos piensan que es un acto de valentía el quitarse la vida y otros que dicen que se huye por la puerta falsa. La Organización Mundial de la Salud habla del tema de las Américas y dice que el suicidio en México va en aumento, mientras que en otros países va en declive. Y es algo que compartimos con otras naciones de la región. Es un fenómeno que aumentó entre 1990 y 2021 4 veces. Y si bien afecta principalmente a los hombres, con una tasa de 11 suicidios por cada 100,000 varones, entre las mujeres creció 5.6 veces en este tiempo, entre el 90 y el 2021, y su tasa está en 2.4 suicidios por cada 100,000 mujeres. Dice la OMS que es un fenómeno que afecta principalmente a los jóvenes a nivel mundial, pero en México particularmente. Según los datos del año pasado, los suicidios de personas fueron entre de los 10 a los 39 años y representaron el 65% de todos los casos que se registraron en el país, y es la tercera causa de muerte entre la población de 10 a 26 años. Es un asunto delicado, mano. sí, fíjate que uno de los problemas, como ya lo han señalado, entre estas cuestiones multifactoriales, lo que señala la tasa de INEGI, sobre todo entre 14 29 años por ahí, lo señalabas, se da más en hombres jóvenes en este periodo, que llama mucho la atención, porque entre las principales causas de muerte en hombres, por lo menos en México, entre 15 y 34 años de edad, la primera causa de muerte son los homicidios, ¿no? Esta violencia que eh, generan otros hombres para asesinar a otros hombres, ¿no? Y es el mismo rango de edad, ¿eh? Ni siquiera estamos por ahí, más o menos, de 35 a 45 años por ahí también se encuentran. Y después vamos a encontrar el COVID como la principal causa de muerte, de acuerdo a los datos registrados en el 2021. Pero retomando un poco esto, a mí me hace pensar, porque el planteamiento del listón amarillo, que tiene que ver como este símbolo de qué hacemos para la prevención, porque efectivamente el 10 es el día, se señala como el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. En actos de prevención me parece que seguimos cortos. En muchos sentidos, puede ser suicidio, prevención de la violencia. Es decir, qué está pasando con nuestro país, por decirlo así? Somos somos más reactivos, es decir, ante una situación lamentable, reaccionamos.
cuando tendríamos que haber prevenido ciertas cosas para que los datos y la condición de salud mental, la salud física, el bienestar comunitario, no genere tanto daño. Pero en el tema del suicidio, no sé si recuerdas, en el periodo de Mario Marín, recuerdo al principio, se lanzó una campaña impresionante, pero ¿por qué? Porque empezaron a ver, no recuerdo los datos de suicidios en adolescentes. Y entonces se hacen programas emergentes para decir, bueno, atasquemos todo lo que tenga que ver con cuestiones de suicidio. Es decir, se empezaron a hacer campañas que me parece muy bien, pero quitas otra mirada, que es la otra forma de violencias. Y en el caso del suicidio, en el tema de los hombres, para regresar el hilo, los hombres en materia de salud mental poco vamos al psicólogo, a psicóloga, a psiquiatra. Es decir, la salud mental sigue considerándose como algo que tiene que ver con un trastorno y además que es para las personas que están mal y están locas, ¿no? Todavía está en el imaginario, no quiere decir que sea igual. Ahora pensemos en el tema del suicidio. Pues seguramente estaba mal, seguramente solamente le pasa a algunas familias, a la mía no. Sin embargo, venimos de un proceso de pandemia donde las personas dejaron de tener ciertos ingresos, las relaciones, las pérdidas de la gente que queremos. Imagínate, ¿qué hacemos los hombres ante este dolor? Y esa es una de las preguntas que nos invita a pensar cómo prevenir esta situación. Y lo digo porque los hombres, bajo esta identidad masculina tradicional llamada masculinidad hegemónica o masculinidad machista, pues si algo que nos pasa es que traemos insertadas una serie de aprendizajes de lo que significa la fortaleza, el de yo no me quiebro, ¿no? ¿No? Algunos hombres, para generalizar, aprendimos que tenemos que aguantar la presión, pero llega un momento donde ya no aguantamos. Y A ver, entonces, pero ¿por qué hay más hombres que se suicidan que mujeres? Esto vendría a decir que el hombre tiene menos valor, que resiste menos las presiones, la depresión, los estados de ánimo le afectan más, las mujeres resisten más, las mujeres están más hechas para perder a un ser querido, para tener un problema. O sea, yo a lo largo de mi vida he conocido gente que se ha suicidado y me ha tocado cuando era yo reportero de ir a los levantamientos de los cadáveres de quienes se suicidaban y me tocaron personajes muy famosos, personajes que estuvieron en cargos políticos importantes y tomaban esa decisión y se especulaba, debía dinero, tenía cáncer, no quiso someterse sabía que se iba a morir de la fregada y le pasó esto. Gente que por una decepción amorosa, porque tiene una deuda muy grande y no puede pagarla, no encuentra trabajo y se cuelga de la regadera. El caso del médico el año pasado, o cuándo fue no el me acuerdo. médico que en el Hospital Puebla, yo ese día tuve consulta con mi médico, man, y me estaba diciendo del caso de su maestro, que había caído por COVID y que estaba pues, grave, y estaba en el cuarto piso. Y al mediodía, a las 3 de la tarde, la noticia, una persona se arrojó del cuarto piso en el Hospital Puebla. Era el médico que me había dicho que había ingresado un día antes en la noche con COVID muy elevado, muy alto, no soportó la mascarilla, que es verdaderamente un tormento ponértela, pero pues es lo que te salva la vida. Y entonces se suicidó un médico, o sea, alguien que fue preparado para defender la vida. ¿Qué hay en la parte del valor, de la fuerza de carácter? Es un acto heroico quizá para algunos el suicidio. ¿Alguna tesis, alguna premisa del análisis lleva a pensar que la gente que toma estas decisiones es más valiente que alguien que no se atreve? No, fíjate que esa es parte de una idea que está en este imaginario de la identidad masculina tradicional, ¿no? La que te decía, la hegemónica.
¿Por qué razón? Porque decía hace rato, los hombres aprendemos y tenemos que demostrar que todo lo podemos. Y lo que decías, y decías algo, bueno, entonces, ¿por qué se suicidan más hombres? ¿Y por qué se suicidan menos las mujeres? Bien interesante. No voy a decir que sea la O sea, única respuesta, es porque una consecuencia a un sufrimiento muy fuerte. sí, el asunto es que por aprendizajes de género, los hombres, ¿cómo aprendimos a gestionar, a expresar nuestra vulnerabilidad? Porque también hay una condición en nosotros los hombres no tenemos por qué sentirnos vulnerables. Todas las personas somos vulnerables, pero en esta idea que aprendimos los hombres estamos para aguantar, no para sufrir. Y fíjate, escuché una frase hace tiempo con un chico de un bachillerato que es bien interesante. Fíjate, en el fondo todo lo que implica. Me dijo, hay un dicho que va así, que si tenemos miedo a la muerte, ¿para qué nacimos? O sea, en el fondo esta frase tiene muchas implicaciones, sobre todo en muchos hombres. Es decir, los hombres tenemos que estar en constante riesgo. ¿Por qué? Porque yo no le puedo mostrar al otro hombre que no puedo, pero ni siquiera le estoy mostrando a otro hombre. Es en este aprendizaje y presión de la cultura machista que muchos hombres pasamos y atravesamos. Y entonces, si esto no lo puedo demostrar, ¿qué hago? Pues mejor me quito la vida. Y no es por valentía, ni mucho menos por cobardía. Yo no pondría esos adjetivos. Es en qué medida los hombres, ante una situación de riesgo, nos sentimos vacíos. Lo que decías, la depresión. Hay personas que dicen, oye, es que te noto un poco mal, te noto triste, requieres de un apoyo. O la otra, les decimos, échale ganas. Espérame, ya le echó muchas ganas que al grado que esta persona ya no encuentra recursos. Y lo que tendríamos que hacer entre hombres, y es algo que sí nos pasa, Jesús Manuel, y no generalizo, cuando un compañero se siente mal, ¿qué le decimos? Cuando tendríamos que escucharlo solamente, oye, ¿sabes que puedo escucharte si en algún momento lo requieres? Y uno de los problemas que tienen algunos hombres es que no lo hablan porque se han sentido juzgados, minimizados, ridiculizados por otros hombres. Entonces dicen, bueno, pues ¿a qué le cuento si se va a reír de lo que me pasa? Los hombres aprendimos en una lógica que los hombres no perdemos, los hombres ganamos. Y cuando sentimos que perdemos algo, creemos que se muere nuestra identidad como hombres. Y entonces, si ya no tengo todo esto, ¿qué hago? Pues mejor me desaparezco. Y empiezan el alcohol o adicción a otro tipo de sustancias. Es decir, los caminitos se van dejando. Por eso dices, bueno, ¿por qué hay más suicidios en hombres y mujeres? Pues porque aparentemente, lo digo entre comillas, hay una cuestión del honor masculino. Es decir, me voy a atrever a decir esto y también estaré después de escuchar la crítica, como si fuera un harakiri, como una cuestión de honor, pero ni siquiera va en ese sentido, Jesús Manuel, porque lo que está viviendo esta persona es muy dolorosa y muy triste. Y ante el vacío de redes o la o no hay un fortalecimiento de las redes de apoyo, pues los hombres mejor se quitan la vida. Y entonces el acto preventivo va en el de échale ganas, el de miren, ese es un problema, saben que ante cualquier situación van, el problema es que los hombres ni siquiera damos apoyo psicológico, y no porque no, digo, no, algunos hombres, no todos, pero el asunto es, ¿qué hago con esto que me duele? ¿Qué hago con esta tristeza? ¿Qué hago con la pérdida? Pero lo que decías, ¿te acuerdas en la primera, bueno, la primera devaluación, te voy a decir, bueno, la que me tocó ver, de las dos, ¿no? La de Cedillo en el 94, ¿cuántas personas se suicidaron? Porque perdieron todo eso, porque dijeron, ahora qué voy a hacer, ya no tengo nada. Y en la lógica de tener, y no quiere decir que sea una avaricia, como dijera el ilustre, no, el asunto es ya no tengo, ¿qué hago? Siento que mi vida se desmoronó. Entonces, imagínate, Ajá. estos pensamientos están ahí, se vuelven. Hay una colección de frases que los psicólogos dicen que hay que estar muy atentos
a las personas que sufren de depresión y empiezan a manejar frases como estas. Te las voy a ir diciendo, me dices si quieres comentar algo. La vida no merece la pena. Pronto dejaré de sufrir. Para vivir así, lo mejor es estar muerto. Estoy cansado de luchar. Quiero terminar con todo. Pronto dejaré de ser una carga. Quiero quitarme de en medio. A veces quisiera no volver a despertarme. Habrá un momento en que moriré y diré, al fin soy feliz. Evidentemente, cuando alguien muere, pues no puede decir nada, ¿no? Porque ya se murió. Pero bueno, no hay mayor mentira que la vida en sí. Podría morir ahora y nadie se daría cuenta. Qué fuerte. No te preocupes, estarás bien. Ya no puedo más. Cada día veo mi final más cerca. Pronto me reuniré contigo, en referencia a una persona que se haya muerto, ¿no? El mundo seguirá girando sin mí. Empiezo a estar mal otra vez. Estoy en el infierno. Necesito morir. Oigo voces que me dicen, hazlo. Solo pienso en lo fácil que sería morir. Cuando muera, al fin podré descansar. Ya no puedo con los demonios que tengo en mi cabeza. Soy una carga. Ya no tengo nada por lo que vivir. Simplemente voy a acelerar las cosas. Perdóname por no tener el valor de continuar. Soy un cobarde y como tal me iré. Bienvenida otra vez, amiga Cuchilla. Llevas tiempo sin tocarme. El que está intentando constantemente, ¿no? Que se corta las venas. No es para mí este mundo. Siempre lo he hecho todo mal. Este será mi último error. En la muerte encontraré la paz. Sé que las cosas nunca mejorarán. Ojalá puedan ver el amanecer después de esta larga noche. Yo, demasiado impaciente, me voy antes de aquí. Esta es una frase que dicen que la dijo Stefan Zweig. Mi libro de cabecera es un revólver y quizá alguna vez al acostarme, en vez de apretar el interruptor de la luz, distraído, me equivoque y apriete el gatillo. Una frase de Jacques Rigaud. Haber nacido fue un error que pretendo corregir en relación a lo que decías. No estoy bien, por dentro estoy destrozada, no sé si podré continuar. No quiero ser yo, quiero ser libre. Necesito un remedio para curar este dolor. Sé que sonrío, pero hace tiempo que no soy feliz. Ya no puedo más, mi vida no tiene luz ni esperanza. Mi trabajo está hecho, ¿por qué esperar? El futuro es solo vejez y enfermedad y dolor. Adiós y gracias a ustedes por todo su amor. Debo tener paz y esta es la única manera. Frase de James Whale. Mi estado se ha deteriorado rápidamente y necesito irme pronto. Todos los puentes están enamorados de un suicida. Una noche más, una mañana más, un día más, ya no puedo. Pase lo que pase, sepan que los quiero. Ya no hago nada aquí. Quiero que termine mi sufrimiento. Mi situación solo puede empeorar. Pronto me olvidaréis. Nadie puede ayudarme. En poco tiempo desapareceré. Es como si ya estuviese muerto. Qué cosas más fuertes tú. Sí, y fíjate cómo todas o la mayoría están trazadas por el tener. Si no tengo, ¿quién soy? Y eso está muy marcado en nuestra identidad como hombres. O sea, si yo no tengo, si yo no poseo, ¿de qué se construye mi identidad? Y eso está muy marcado desde una perspectiva occidental. La perspectiva budista, la perspectiva oriental, habla que el encuentro de la felicidad, el encuentro del bienestar, el encuentro con el equilibrio tiene que ver con aquello que la persona se reconoce como tal. En el mundo occidental nos dicen, no, pues a partir de lo que tienes, de lo que posees, eres, y en los hombres, pues más, es decir, parejas, casas, autos, dinero, fuerza, aguanto más, etc. Imagínate los hombres, quítale eso y
Y una de las preguntas que les hago en los talleres es, ¿qué pasaría si te quitamos todo esto? No, pues no soy nada. Entonces, si no soy nada, ¿qué crees que pase adentro? Miedo, tristeza. Y eso, ¿qué harías? Uno, o recupero a través de la violencia hacia el otro, o la recupero hacia mí. Parte de eso tiene que ver con estas violencias culturales, estructurales, que las inserto y una forma es quitarme la vida. No la vemos como tal, se fue muy grotesco, pero si la cultura materialista, pensado en que solamente tener y poseer es lo que me va a dar felicidad, pues, imagínate el nivel de riesgo que corremos como sociedad, consumidora y demás. ¿Estará esto relacionado con la parte de la macroeconomía del mundo que nos está tocando vivir, donde toda la publicidad, toda la manifestación del éxito tiene que ver con traer el último coche, el último traje, la ropa de moda, qué sé yo? ¿Habrá alguna relación? Sí, en parte, Jesús Manuel, y eso a veces hay gente que dice, no, pues, ¿qué tiene que ver el modelo neoliberal? Por supuesto que tiene que ver, porque primero nos generó una perspectiva sumamente individualista, en donde soy a partir de que compito. El problema no es la competencia, es cómo compito. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que poseo? Y ¿sabes de qué parte nos estamos olvidando, Jesús Manuel? Y fíjate, pensemos en cosas que sí nos generó la pandemia, digamos, de reencuentro, porque me gustaría retomarlo así. Se empezó a dialogar con gente más cercana. Dejamos el celular a un lado, salvo por cuestiones de trabajo y las redes y demás, pero platicaba más con mi familia. Sí, pues ahora estamos encerrados, ¿no? ¿Qué hacemos? Ah, pues platicar, jugar. Y esto, bueno, yo también provengo de esta generación, tengo 48 años, y eso pasaba en las familias antes de que aparecieran las redes, o la red, la internet, que el problema no es la internet, sino el uso que le. ¿Por qué los hombres nos suicidamos? Porque dejamos de comunicar y dialogar desde lo emocional, desde el interés en el otro, Jesús Manuel. ¿Por qué? Porque parecer que la felicidad está allá afuera, con lo que tengo. Si ya salió el iPhone 14, pues ahora me voy a comprar el 14 y voy a ser el mejor. Perdón. ¿Cuántos likes tengo? Sí, ¿cuántos likes tengo? ¿No? Y entonces, claro, vivo de lo que está. O sea, no quiero generalizar. Hay personas que viven con lo que tienen allá afuera, porque esa es la identidad que fueron construyendo. El modelo neoliberal, pues sí nos enseña eso. Y además tiene que ser rápido, fácil y sin el menor esfuerzo. Imagínate cuando a nosotros nos tocó jugar, por eso algunas cosas bien simpáticas, bien interesantes, en la colonia, en la calle, la cascarita, o lo que quieras. Pero había esa interacción entre sujetos, entre sujetos. No quiere decir que el suicidio antes no se diera, por supuesto que se ha dado. Pero las condiciones de vida también van cambiando. Los contextos económicos, sociales, políticos, culturales, nos ponen en otro lugar. ¿Por qué dicen, por qué con las mujeres no sucede tanto? Pues porque dialogan, porque se desahogan, porque si están tristes, alguien le avisa. No quiero decir que suceda con todas, por supuesto, pero el nivel de riesgo es menor, porque también están trazadas por una condición de género. Si, híjole, y si lo hago, ¿qué tal? No, pues voy a dejar, si soy mamá, pues voy a dejar a mis hijos. No, pues entonces no. Habrá sus casos, por supuesto, que se han dado. Pero en el caso de los hombres, el tema de la salud mental es fundamental, porque O no nos sea, sí atendemos, es un problema de salud mental. Y definitivamente. es un problema de salud mental que puede prevenirse, que debe prevenirse, que puede combatirse. Estamos haciendo lo correcto para combatirlo. Leía yo una nota hace unos días que decía que en los países del Golfo Arábico, la zona de los países árabes, se había prohibido la transmisión de algunas series de Netflix en donde se fomentaba el homosexualismo o las relaciones entre personas de su mismo sexo, o todo aquello que atentara contra la religión islámica.
En este país, las plataformas, el Netflix o el Prime Video, el HBO, lo que tú quieras, tienen una cantidad de temas que todos están relacionados con la violencia, con la muerte. ¿Esto tendría alguna repercusión en el índice de los suicidios, doctor Sirio Rivera? Sí, mira, hay que separar, yo diría como ir acotando cosas, el problema no es de la muerte, el problema es cómo aprendimos a ver la muerte, por un lado. Y por el otro lado, señalabas que la violencia como un medio para la muerte, estoy hablando de la pérdida, quitarle la vida al otro o la otra. Y eso es sumamente delicado, porque si bien es cierto, los contenidos audiovisuales en las plataformas como estas que acabas de compartirnos están tan mediáticas por prácticas de violencia. ¿Qué hacer ante ello? ¿Cómo prevenimos prácticas de violencia que afectan hacia otras personas, pero también afectan hacia uno mismo? Y la falta de cuidado en nuestra salud mental son formas de autoviolencias. Si yo lo que veo es que no importa el medio, como se ha interpretado el príncipe, el de no importan los medios, ¿no? Pues entonces lo que estoy haciendo no me importa, yo paso por encima de cualquiera. Claro. Y te voy y las prácticas del bullying homofóbico, del bullying a través del racismo, de ¿Cuántos todas las... homosexuales no se habrán quitado la vida por no haber sido aceptados por su familia, por su Por, padre, por sus cercanos? ¿Cuántos? efectivamente, Qué porque el fuerte. tema de la homofobia es en nivel tan alto que dicen es que se suicidó, es que como era homosexual, pues a lo mejor, no, espérame, ¿qué hicimos nosotros como sociedad para causar esto? Y ojo, ahí es una responsabilidad muy grande que nos tocan a todas las personas, desde la parte del gubernamental, la parte social, la parte familiar, y ahí está. Y ese sí es un nivel muy alto. Efectivamente, ¿cuántos se suicidan por haber vivido violencia homofóbica? Hay que ponerle el apellido como tal. ¿Cuántas personas viven por condición indígena también? A lo mejor son los menos casos, pero eso no quiere decir que no dejemos de ver eso, ¿no? Y eso sí es sumamente grave porque nos llama la atención en cómo prevenir. Ahí es donde tenemos que ir. ¿Qué vamos a hacer desde las diferentes áreas gubernamentales, sociedad civil, industria, para promover prácticas más saludables? Por eso sí nos atraviesa el tema de salud mental, porque mientras sigamos viendo la violencia como una forma que genera gracia, morbo, pues lo que estamos generando es una cultura de la violencia y una cultura de la muerte no desde una perspectiva tan ontológica, sino desde una perspectiva de eliminar al otro. Y entonces hay personas que viven a partir del sufrimiento del otro. Y entonces cuando viven a partir se le llama alguien que genera violencia, ¿no? Tal cual. Para prevenir el suicidio, muy fácil, la gente luego dice, es que necesitamos comunicación. Espérenme, todo el tiempo estamos comunicando. Comunicamos a través de la violencia, comunicamos a través de las canciones, de los chistes, etcétera. La pregunta es, cuando decimos que la comunicación es parte es una parte, no lo resuelve todo. Tenemos que generar estrategias cuando hablamos de salud mental, ¿en qué implica? El tema de bienestar personal, social, familiar, cultural. Pues el reconocernos, ¿no? En que podemos estar en desacuerdo, pero eso no quiere decir que por eso lastime a la otra persona. Que tengo derecho a equivocarme, sí. ¿Qué voy a hacer yo para este error que cometí y mejorar como persona? ¿A qué Sí, acceso tengo de... pero cuando esto lo pones en el sentido material, doctor Cirilo Rivera, las personas que saben desde que nacen que no tienen posibilidades de conseguir dinero para comprarse un Mercedes-Benz, que sería el prototipo del éxito de una persona que alcanzó el éxito, o el que viene desde abajo y lo primero que hace es comprarse lo que no tuvo nunca,
sea, cuando todo tu éxito de vida está fundamentado en las cosas materiales, el día que fracasas se te desvanece todo. O sea, ¿dónde están los valores personales? ¿Dónde están las Así es. virtudes? ¿Dónde está la ética? ¿Dónde está la honestidad? ¿Dónde está decir la verdad? ¿Dónde está el ayudar a los demás? ¿Dónde está el velar por el prójimo? ¿Dónde está el amor al prójimo? ¿Dónde está el concepto de ser humano, de solidaridad, asistencia, subsidiariedad, si quieres llevarlo a otro terreno? ¿Dónde está lo que las religiones te dicen que es el premio a portarse bien en la otra vida? Porque alguien que se quita la vida no tiene fe en Dios, ¿o sí? Porque no es lo mismo alguien que se suicida a un individuo musulmán que se sube a un avión, que dirige el avión contra unas torres porque simbolizan el ego del capitalismo y del mal, y se estrella y se suicida, En ¿no? nombre En de nombre de Dios. una religión. No es lo mismo, son cosas diferentes, me parece, no sé. Claro, y esto que señalas es muy importante. Y aquí nos llevaría a un concepto que, híjole, valdría la pena trabajar. No, yo no me sentiría como la persona indicada para hablar de la espiritualidad. La espiritualidad versus religión, ojo, porque creemos que la espiritualidad únicamente tiene que ver con una perspectiva de una institución religiosa, no, no necesariamente, ¿no? Respetando la fe de cada quien. Porque nosotros venimos de una perspectiva colonialista, punitivista, que nos castiga si no somos buenos cristianos. Pero pues, bueno, hemos visto a curas pederastas que de buenos no tiene, de cristianos yo no sé. Pero el asunto es que esto que señalas es fundamental, Jesús Manuel. ¿Por qué razón? Porque la espiritualidad tiene que ver en una perspectiva holística, la naturaleza. La naturaleza no solamente conmigo, la naturaleza desde el cuidado de la calle, de la comunidad. ¿Por qué la gente en las comunidades rurales indígenas no quiere decir que no la pasen de repente? Bueno, pero ¿por qué? Porque tienen un equilibrio con la naturaleza. Saben el cuidado que implica la naturaleza. Y en el trabajo con hombres, fíjate, Jesús Manuel, que es donde me ha llegado y me ha acercado, es, ¿por qué le llamamos autocuidados? Porque si los hombres no aprendemos a generar cuidados con nosotros mismos, que no quiere decir que tengamos un ego superinflado, no, si no generamos cuidados con nosotros mismos, entonces, ¿cómo cuido a las demás personas? Y por cuidar no quiere decir proteger, sino respetar los límites, respetar el espacio que merece, escuchar y no juzgar. Pero si eso no lo hago conmigo, pues invado todo eso. Y entonces, ¿dónde queda esa parte espiritual? Queda con vacíos. Y si bien es cierto, hablar de esta espiritualidad no lo resuelve todo, porque tampoco es la panacea, pero sí nos da elementos para tener un equilibrio. Por Sí, eso decía, es una perspectiva. imagínate una gente que tiene mucha fe, que ha dado su vida en aras de la religión, cuando se da cuenta de que el sacerdote o el confesor era pederasta. Imagínate la decepción que surge ahí. Se Claro. derrumbó todo. Sí, y te voy a compartir un caso. Híjole, no le pedí permiso a mi papá, al profe, pero voy a compartirte un caso. Una persona, lo estoy reflexionando, no quiero decir que sea una receta, pero me deja una reflexión importante. Una persona con una enfermedad terminal puede vivirlo de diferentes aristas. Sí, sí, sí. Una, dejarse morir, porque dice, ya no tiene sentido mi vida. Todas esas frases, ojo, lo pongo en una persona con enfermedad terminal, y hay gente que no tiene enfermedad terminal y piensa lo mismo. Pero bueno, vas a entrar en ese contexto. Pues ¿para qué? Pues ya voy a morir, ¿no? Ya mi salud. ¿Por qué? Porque como dicen, perdí mi salud, perdí toda la fuerza, perdí todo lo que podía hacer. Pues ¿para qué sigo con vida, no? Imagínate eso, ¿no? Pero hay personas y entonces luchan por no morir. Hay personas que luchan por no morir, se aferran a la vida. Ojo, están luchando por no morir. Pero hay otra perspectiva de personas que luchan por vivir lo que tienen, con lo que tienen, con lo que van. Dicen, pues sí, es cierto, tengo esta enfermedad y pues
voy a vivir y disfrutar lo que me dé la vida. Fíjate cómo cambia el panorama. O sea, aquí pondrías por delante la concepción del sentido de la vida. También, por supuesto, porque ante una pérdida, una dificultad, ¿qué es lo que lleva un planteamiento de personas que están por quitarse la vida, llamado suicidio? El sentido que yo tengo de vida me atraviesa por mi salud mental, porque me ayuda a mirar desde otro lugar la vida. Hay gente que pensemos, se quedó sin trabajo, que es otro de los factores de riesgo. La pandemia nos los dijo Jesús Manuel, ¿no? ¿Cuánta gente pues tenía ingresos a partir de lo que hacía y vendía? Y pues, pero hay personas que dijeron, algo se me va a ocurrir. A lo mejor yo era un buen gerente de ventas y pues acá yo y pues me quedé sin chamba. A lo mejor ese gerente de ventas dijo, pues me voy a vender cubrebocas y gel, no me importa. O sea, no me importa el qué dirán, el que si tengo doctora. A mí no me importa. A mí me interesa que mi familia tengamos por lo menos lo básico. Y aprendieron y crecieron. Al que dijo, ching, no, pues ya valió, todo, o sea, no quiero caer en esta perspectiva mercantilista de échale ganas, ¿no? Que nos están vendiendo. No, es el sentido de vida, tiene una perspectiva logoterapéutica desde la perspectiva de Viktor Frankl. Y lo sentaste también. O sea, ve cuántos elementos hay para la prevención del suicidio. No solamente basta la psicoterapia, sí, que es algo muy importante, el sentido de vida, el concepto de espiritualidad, y que esto está montado, y que cuando tenemos un modelo que nos enseña a competir, a ser individualista, pues no generamos colectividad. Entonces, aprendamos a generar colectividad, aprendamos a generar el diálogo, aprendamos a generar una cultura de paz, aprendamos a resignificar este sentido de vida que nos enseñaron desde lo materialista para la espiritualidad. Y me parece que por ahí podemos construir estrategias para ello, ¿no? No, y nuevamente, no son recetas, cada contexto es distinto, cada lugar lo van a necesitar de forma diferente, pero sí algo que nos pasa en las familias en México es regresar a la escucha y al diálogo constante y brindarnos un sentido distinto. No estoy diciendo que no tengamos cosas, comodidades, me parece que cada quien las tiene en la medida de las posibilidades, pero el no tenerlo, que no implique la infelicidad. Yo creo que va por ahí, O ¿no? sea, el apego a lo Sí, material es un mal consejero. claro, porque ¿qué dice el budismo, no? Los apegos generan mucho dolor. ¿Y qué pasa si me desapego de ellos? Es una pregunta que nos hacen, ¿no? ¿Qué sucedería si yo me desapego de ellos? A lo mejor construyo Triste, otras cosas más saludables en mi vida y no me había percatado de eso, ¿no? Y, muy y, y fuerte. sí, 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 y son procesos, ¿no? De construcción, de decir, híjole, pues me duele. Y el budismo lo dice muy interesante, ¿no? Digo, suena, como dices, muy fuerte, ¿no? A mayor apego es mayor el dolor. No estoy Claro. diciendo que no queramos a alguien, ojo, ¿no? Pues yo lo estoy encontrando desde la pérdida de la muerte de mi mamá, ¿no? Híjole, a ver, el dolor va a estar, o sea, pues es alguien que yo quiero, pero imagínate que yo estuviera mega pegada, así, ¿no? Pues el dolor lo voy a traer a cada rato. Tengo que aprender a vivir con ello. Porque a lo mejor alguien que perdió nos pasó por la cabeza y no, pues sin ella ya no soy nada, y si no soy nada, pues mejor me voy para el otro mundo. Y por ahí lo señalaste en algunas frases. Eso es con una persona. Ahora imagínate con los ingresos económicos. Ahora imagínate que la misma persona piensa así por el auto que chocó, o que le chocaron, o que le robaron. Es cuántos apegos tengo. No, y nuevamente, nos invita a reflexionar para generar acciones preventivas. Y creo que en el programa tienes a gente maravillosa y admirable como Linto, como Aida, como Andrea, que generan esos espacios de Como diálogo y Cirilo encuentro, ¿no? Rivera. Grandes compañeras y compañeros que han pasado y que están contigo y que invitas a más personas. Acciones para prevenir el suicidio es eso, es el reencuentro desde estas formas y todas las alternativas posibles para el bienestar.
¿no? Y eso creo que nos invita a pensar en desde lo individual, por supuesto, para la colectividad, ¿no? Y viceversa, la colectividad, las familias, ¿qué van a hacer para ir generando mejores espacios de diálogo, de convivencia, de resolución no violenta de conflictos con sus hijos y sus hijas, consigo mismos como pareja? Hay parejas que ya dicen, no, ¿para qué estamos? Ya no, ok, es válido, lo que no se vale es violentar y dañar, ¿no? Y porque las personas que generamos violencia en su momento podemos llevar al suicidio a una persona. Por supuesto, somos factores de riesgo. Lo importante aquí es qué es lo que voy a hacer yo para promover bienestar para mí y otras personas, como decimos en los grupos de atención. Sí, es un tema que, sobre todo las cifras que leí al inicio, donde te dicen que hay suicidios desde los 10 años, híjole, qué fuerte. Sí, imagínate a un niño, una niña a esa edad, ¿qué es lo que aprendió de las y los adultos? Ojo, porque es un niño y una niña, no es de que ya está grande. A ver, tienen 10 años. ¿Qué es lo que aprendió de quienes, de las y los adultos que la rodeamos? ¿Qué aprendió de esos medios y que nosotros desde la ausencia no acompañamos esto que ven los niños y las niñas? No para castigarle, sancionarle, pero sí para orientar, decir, oye, ¿qué crees? Oye, ya viste, no está canijo, no, ¿cómo que sentiste? ¿No? La otra está viendo su serie, ay, déjala, ¿no? Perdón, espérame, pues por lo menos supervisamos qué está viendo, ¿no? Y después generamos el diálogo. Pues cuéntame, ¿no? Interésate en tu hijo, en tu hija, ¿no? No, es que aquí luego se matan y eso. Ah, órale. ¿Y tú qué ves, no? En vez de juzgarle o sea, por supuesto que hay algo que está grave, es grave, ¿no? Órale, ¿no? Pero por lo menos que genere una reflexión al final, ¿no? Ya después pues a lo mejor decide dejar de verlo, termina y después dice, oye, pues ya la vi, la verdad en el fondo nunca me gustó, ¿no? Pero pues es lo que está de moda, perfecto. Eso que está de moda, por lo menos centrémonos, hay que generar interés en un niño y una niña, porque como bien decías, Jesús Manuel, 10 años, un suicidio, perdón, pero eso sí es responsabilidad de la población adulta, eso sí nos toca, ¿no? No es una cuestión de un niño y una niña Híjole, nada más. Sí, la ahí sí verdad nos que toca. es un tema que, pues, por desgracia, se toca cada año, cuando se habla del suicidio, cuando se hace alguna conmemoración o se presentan datos, ¿no? De este tema. Pero es algo que nos debía de preocupar constantemente y sobre todo, hace años había un teléfono, un número al que se llamaba para personas que necesitaban alguna ayuda, sobre todo en la madrugada, en la noche, ¿no? Cuando la depresión, en invierno, dicen que los días que no hay sol, que los meses que hace frío, es cuando la tendencia sube. Y yo un día en un programa de radio hablé a las 7 de la mañana, dije, vamos a hacer la prueba a ver si es cierto que funciona. Y pues nunca nos contestaron, ¿no? Y entonces pues era más bien una estrategia de mercadotecnia política para decir estamos haciendo algo, pero no se estaba haciendo algo. Pues ojalá hay alguien que tenga algún familiar, alguna persona que le anden rondando esas ideas, esas frases que leí hace rato, pues que se acerque con un especialista, que los lleven a un psicólogo por lo menos, ¿no? Sí, y que, porque aquí, qué bueno que señalas esto último, Jesús Manuel, porque puede ser que la persona que está atravesando por un problema no lo reconozca, no sea sencillo para ella. Tampoco lo atosiguemos. No, mira, te estás mal, no, te va a mandar por un tubo, por supuesto, porque su realidad es otra. Pero lo que sí podemos es, si me preocupa a mí qué hacer y cómo acompañar, yo soy quien tengo que pedir apoyo psicológico o psicoterapéutico para poder generar un acompañamiento saludable, ¿no? Ya después veremos si la persona en qué medida pues, busca ayuda. Y a veces, primero, uno antes de invadir el espacio es preguntarle, oye, ¿te puedo apoyar en algo? ¿No? Te puedo Sí, apoyar en ¿en algo. algo? Sí, sí, o sea, porque no sabemos qué está viviendo. No, 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 no te preocupes. Ok. Si voy a comprometerme, ojo,
Decirle, sabes que si en algo si algo requieres de escucha, estoy aquí. Y, y darle las gracias por permitir esto. Gracias por permitirme. ¿Por qué? Porque la persona, si tú le dices gracias, a ver, ¿cómo? ¿Cómo me das las gracias de que yo te haya dicho algo? ¿Por qué? Porque hay una desidentificación, hay un nulo reconocimiento. Y alguien le está O alguien que te reconociendo. dice, no puedo ir al psicólogo porque no tengo dinero para pagar. Claro. Y se busca, oye, ¿y a ti te gustaría, te interesaría? No, claro, pues no tengo dinero. Si llegamos a Qué conseguir, fuerte, podrías, ¿crees que podrías ir? ¿Te podríamos acompañar? qué fuerte, qué fuerte. ¿No? Y entonces, ojo, son estrategias, pues no estoy diciendo con esto, a ver, háganlo literal, no, en un contexto, ¿no? Claro. Y entonces ahora sí buscar, ¿no? En la agenda donde hay servicios gratuitos o a bajo costo, por supuesto que los hay, ¿no? Y decir, oye, mira, está pasando por esto, y yo la voy a acompañar. Y estar ahí, ¿no? Claro. Muy bien. Doctor, como siempre, es un placer. Un gustazo, ¿no? Pues por Como mí nosotros siempre, nos es un seguimos, pero placer. bueno, Sí. Muy, muy interesante, un buen programa. Espero que sirva de algo a la gente que nos escucha y nos ve. Te agradezco mucho, como que siempre. así Mando sea. un fuerte abrazo. Igualmente, querido José Gracias, Manuel, doctor. buen día. Querido doctor Cirilo Rivera García. Muchas gracias. Buen día.